Vamos a arrancar con el primer tema que tenemos para charlar, que es hablar de duel. ¿Qué es el duel? Y un poquito estar hablando de cómo se configura, de qué tiene de malo, qué tiene de bueno, qué tiene de ventajoso en ciertos casos. Así que vamos a ver la presentación. Vamos a poner... Esta es la que vamos a mostrar. Voy a poner la presentación mía. Ahí está. Y si todo está bien, ahí tenemos que estar viendo mi pantalla. Vamos a confirmar por las dudas. No sé, cosa de que estemos hablando en el aire. No, ahí se está viendo. Perfecto. Bueno. ¿De qué se trata de lo que vamos a hablar? Bueno, el duel básicamente es un concepto bastante viejo, ¿no? Y bien atado de la mano de cómo fueron evolucionando los motores. Originalmente los encendidos eran con platinos y demás. Entonces se ajustaba el tiempo de carga de la bobina, no era algo que realmente dependía de un dispositivo electrónico, sino dependía de un ruptor que cerraba y abría. Eso se medía en ángulo, o sea, cuánto ángulo del cigüeñal estaba cerrado y cuánto ángulo estaba abierto, ¿no? Esa es la denominación original de duel. Con el tiempo fue manteniendo esta denominación, ¿no? Por más que dejó de depender tanto del ángulo de cigüeñal, sino que con la aparición de los encendidos electrónicos, con la aparición de distintos elementos electrónicos que nos ayudaron a controlar el encendido, apareció que se dejó de hablar de ángulo de carga, sino que se empezó a hablar de lo que es tiempo de carga. Justamente es lo que vamos a estar viendo en esta imagen, ¿no? Básicamente, cualquier bobina, nosotros tenemos un tiempo en la cual la bobina no está energizada y antes de disparar nuestra chispa nosotros la cargamos, ¿no? En el tiempo se va cargando con corriente, esa corriente se almacena en forma de energía magnética dentro de la bobina y uno al sacarle repentinamente la alimentación genera una tensión contraria en el bobinado que hace saltar la chispa, ¿no? Obviamente, para que esta descarga se lleve a cabo tiene un cierto tiempo, no es que se descarga instantáneamente. Si bien es muy rápido, son muy cortos los tiempos que tarda en descargarse, no es que se dispara de manera instantánea, sino que tiene un tiempo para que pueda uno volver a cargar la bobina y tener una chispa efectiva nuevamente, ¿no? ¿Qué pasa? En un ejemplo normal, nosotros vamos a tener nuestro comando acá en azul, vamos a comandar nuestra bobina, va a estar sin energización. Cuando nos interese empezar a cargarla, la vamos a cargar y este tiempo que está cargándola, ¿no? Este tiempo que se puede medir en cada programable lo podemos configurar, es el tiempo de carga o duel. ¿De qué va a depender este duel? Bueno, sobre todo va a depender de cuánto tarda nuestra bobina en llegar a almacenar suficiente energía como para que la chispa que tengamos sea bien potente como para encender el combustible que tenemos dentro de la cámara, ¿no? Si tenemos combustibles que son más dieléctricos, más difíciles de encender, vamos a necesitar más energía de chispa, como es el caso del GNC, ¿no? Y si tenemos combustibles que son más fáciles de encender, que tienen menos energía de ignición, vamos a utilizar con chispas más pobres, vamos a poder también encender esa mezcla, ¿no? Entonces puede que con poco tiempo de carga una bobina a un combustible le funcione y a otro no. Por eso va muy de la mano del combustible que usemos. También este tiempo de carga es propio de cada una de las bobinas que estemos utilizando. Las bobinas más viejas de los primeros encendidos electrónicos tenían tiempos de carga bastante altos. Ponele de alrededor de los 4 milisegundos y medio, 5 milisegundos, lo cual hacía que ese tiempo de carga en altas RPM uno lo tenga que reducir para poder tener una chispa en esa condición. ¿Qué pasaba? Los encendidos a distribuidor estaban limitados por justamente el régimen de giro del motor estaba limitado por el tiempo de carga que tenían nuestras bobinas. Por eso se utilizaba muchas veces bobinas de muchísima más potencia, ¿no? No porque el motor en la condición que más necesita chispa requiera toda esa potencia, sino para cuando uno tiene menos tiempo de carga disponible a altas RPM, con menos tiempo de carga igualmente llegar a tener una chispa. Pero ¿qué pasa si tenemos las chispas muy pegadas? Nos pasa esto que vemos en la siguiente imagen, ¿no? Nuestro comando va a tener las chispas muy seguidas. Tiene una primera chispa y muy seguida tiene una segunda chispa. En este caso puede ser un autodistribuidor o con chispa perdida, no importa todavía qué tipo de encendido tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que la corriente en la primera chispa carga la bobina. Uno cuando le corta esa corriente se va a descargar, pero al iniciar la siguiente
descarga, como todavía hay energía magnética en ese núcleo, nuestra corriente empieza de un punto más alto, ¿no? Entonces termina pasando que el tiempo de carga no es efectivo, porque a medida que nos vayamos sumando en RPM, lo que va a pasar es que la chispa en el cilindro anterior no fue lo suficientemente buena porque no descargó toda su energía a la bobina, ¿no? Esto nos da un límite de giro en función de cuánto tiempo de carga y de reposo necesario tiene cada tipo de bobina. Estos datos los podemos encontrar en las hojas de datos de distintos fabricantes de bobinas, o un poco también se puede hacer ingeniería inversa, viendo con osciloscopio en un vehículo estándar, en un vehículo que equipa esa bobina, ¿no? Por ejemplo, las bobinas de Onix, que hoy día están muy de moda, no tenemos hoja de datos de cuánto es el tiempo de carga que hay que utilizar, sin embargo, yo lo saqué midiendo con un osciloscopio en un Onix, ¿no? Me conseguí un auto estándar, conecté un osciloscopio y vi de cuánto es el tiempo que utiliza, y es un buen punto de partida, ¿no? Pero bueno, como sabemos, cada bobina... Un detalle sobre eso, Mati, disculpa que te acoto. Ahí es un punto de partida, no necesariamente... no, deja ahí esa, cole. Va a pasar de que ese tiempo de carga que uno mida sea el óptimo, ¿no? O el óptimo es muy entre comillas, ¿no? O sea, que sea, por ejemplo, el máximo. Puede pasar la clásica bobina de palio, que uno la usa normalmente con 3 milisegundos de duel, de tiempo de carga. Anda perfectamente con ese tiempo de carga en la gran mayoría de los casos. Ahora, si medimos el tiempo de a cuánto satura la bobina, está saturando un poquito arriba de los 6 milisegundos. ¿Qué pasa? Lo que ganamos de energía extra por esos 3 milisegundos extra es muy poca, pero sí hay bastante diferencia a nivel térmico, tanto para el driver como para la bobina. Entonces, salvo que tengamos una EQ que nos permita variar el tiempo de carga de la bobina en función de la carga, buscamos, digamos, un punto de equilibrio en donde no me falta energía, pero tampoco me pase como me pasaba con los platinos, donde cuando estaba regulando calentaba. Claro, bueno, yendo a eso y metiendo un poquito el bocadito de anécdota, el 505, que tiene turbo, tiene GNC y tiene metanol, cuando a GNC le abría metanol, tenía problemas de encendido. Entonces empecé a usar mucho más tiempo de carga, pasado justamente lo que vos me habías dicho, que se bancaban 6 milisegundos. Cuando cargaba a presión y entraba el metanol, le daba 7 milisegundos de tiempo de carga y que se fría todo. Y sí, pero había que buscar la forma de que encienda. Claro, igual la ventaja en ese caso es que vos el tiempo que lo mantenés con ese tiempo de carga es corto, porque es cuando estás a fondo, o sea, cuando estás acelerando, básicamente en tu caso hasta que se quema la junta, o sea, claro, un cilindro. Es poco el tiempo en el que se puede utilizar eso. Así que bueno, sabiendo el tiempo de carga que estamos usando y el tiempo de descarga que tiene nuestra bobina, que esto es un poco empírico, ¿no? Por lo general se usa alrededor de 1 milisegundo, se puede llegar a medir también. Esto, midiendo la corriente, uno lo puede llegar a medir el tiempo de descarga mínimo que necesita. Estos son los datos que uno le va a cargar a la programable. Y en función de eso podemos saber, con cada uno de los tipos de encendido, ¿no? Cuántas veces podemos, o sea, a cuántas RPM máximas podemos llegar. Por ejemplo, utilizando un encendido a distribuidor, en la bobina uno ve el pulso en cada vez que le toca. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un auto 4 cilindros, ¿no? Utilizando distintos modos de encendido. A distribuidor, a chispa perdida y a secuencial, ¿no? A distribuidor, si bien la bujía ve la chispa de manera secuencial, o sea, ve únicamente cuando le toca encender, ve chispa o sea, hay chispa en la bujía, cosa que en un chispa perdida no. En un chispa perdida hay una chispa la cual se da fuera de la fase de compresión, se da en fase de escape, ¿no? Si bien la bujía lo ve de manera secuencial, la bobina, como está distribuidor, se dispara 4 veces por ciclo de motor, ¿no? O sea, 2 veces por vuelta en un 4 cilindros. En un 6 cilindros será 6 veces por ciclo de motor o 3 veces por vuelta, y en un 8 será 4 veces por vuelta o 8 veces por ciclo de motor. Esto nos va a limitar muchísimo el tiempo de carga que puede tener nuestra bobina. Ahora, utilizado por chispa perdida,
ya ahí no nos importa tanto si es 2, 4, 6 o 8 cilindros, porque siempre tira chispa cuando está una vez en compresión y una vez en escape. O sea, la bobina, no importa la cantidad de cilindros que tenga mi motor, se va a estar disparando 2 veces por ciclo de motor, nada más. Ahora, en un caso de un encendido secuencial, nuestra bobina va a estar disparada una vez por ciclo de motor en estos casos, ¿no? Esto nos va a llevar a que podamos tener una tablita. Espero que no me hayan dejado ningún easter egg acá. Hay uno. No. Eso lo dejaste vos. Ah, sí, esto lo dejé yo acá. Sí, igual hay otro. Porque bueno, me dejaste otro. No me hagas que me cambiaste la No página. bajes, no bajes. Ah, ok. Bueno, no bajamos. Ay, la curiosidad. Bueno, sabiendo un poco el tiempo de carga, sabiendo el tiempo de carga que está utilizando nuestra bobina y el tiempo de descarga, ¿no? El tiempo de reposo mínimo que va a utilizar, nos va a dar que la bobina va a estar ciclada cada una cierta cantidad de veces, máximo, ¿no? O sea, lo máximo que yo, lo mínimo de tiempo que puedo tener entre dos chispas es de 3 más 1, 4 milisegundos, que es justamente 0.04 segundos. Esto, en un motor de 4 cilindros, nos va a dar la limitante que a distribuidor podrá girar 7500 RPM, utilizando 3 milisegundos de duel y 1 milisegundo de tiempo de chispa. ¿Qué pasa? Cuando nos pasemos de este tiempo, nuestra bobina va a empezar a ponerse ineficiente. ¿Por qué? O porque le vamos a tener que recortar duel, ¿no? Le vamos a tener que recortar tiempo de carga para que tenga chispa, o le vamos a tener que tirar vamos a tener que no respetar este tiempo de reposo, lo cual va a hacer que nuestra chispa en cualquiera de las dos formas sea ineficiente, ¿no? Ahora, a chispa perdida, ¿no? Con 3 milisegundos de tiempo de carga y 1 milisegundo de tiempo de reposo, nuestro límite está en 15.000 RPM, ¿no? Y si uno escucha muchas veces a gente que habla de que vende encendido de chispa perdida, te dice que te da hasta 16.000 RPM o 19.000, no me acuerdo cuál es el número que usan. Porque eso es suponiendo que el tiempo de reposo sea 0. Si yo pongo 0, esto que está hecho para hacer los cálculos solito, ¿no? Justamente me da que llega hasta alrededor de 20.000 RPM, que es justamente lo que dicen a chispa perdida que puede dar. Esto es imposible, porque si yo no dejo descansar la bobina, no tengo chispa, ¿no? Por eso no puede uno asumir esos valores. Sí, no con ese tiempo de carga, o sea, podría llegar a ese régimen. Puede llegar a ese régimen con otro tiempo de carga. De hecho, en las inyecciones, en algunas inyecciones programables, donde vos le seteás el tiempo mínimo, ¿no? Que vos se lo podés setear, que es principalmente, sobre todo útil en el distribuidor. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, ya que estás al mando de la planilla, un 6 cilindros, ¿no? 6 cilindros, sí. Con distribuidor, sí. ¿no? ¿Qué pasa? Apretá Enter. Ahí estamos. Ahí estamos. Y resulta que gira, no sé, 6.500 vueltas. Vamos a tener un problema de que no me da para girar a eso. Entonces, cuando le pongo el tiempo mínimo de descarga de bobina, ¿qué es lo que va a hacer? Abajo de cierto régimen, por ejemplo, supongamos eso, lo tengo con 3 milisegundos de tiempo de carga y 1 milisegundo de tiempo de reposo. Abajo de las 5.000 RPM voy a tener 3 milisegundos de tiempo de carga. Ahora, por encima de las 5.000 RPM, ¿qué va a hacer? Donde ya no le daría la cuenta, porque esto lo viene haciendo la ECU, lo viene calculando en tiempo real. Lo que hace es achicar el tiempo de carga para mantener el mínimo de reposo, ¿no? O sea, por ejemplo, si en vez de 3 milisegundos tenés 2 milisegundos y medio. 2,5. Sí, bueno, ahí estaba 6.600. Uy, no, de la configuración regional. Ahí estamos. Por ejemplo, si lo achica a 2 milisegundos y medio, ya se puede estirar a 5.714 vueltas. Un montón. Si lo baja a 2 milisegundos, ya llega a 6.006, el número del diablo tiene ahí. Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema, que cuanto normalmente mayor régimen tenemos también mayor carga en el cilindro. Quitarle tiempo de energía a la bobina nos trae un problema. Es por ello, y ni hablar si hacemos el cálculo para un 8 cilindros. No, para un 8 cilindros te va todo al diablo. Claro, en 8 cilindros. Porque ¿qué pasa? Tenemos que meter mayor cantidad de chispas en el mismo tiempo.
¿no? Entonces fíjense que con un 8 cilindros llega a 5000 vueltas con un tiempo de carga bastante bajito, 2 milisegundos. Ahí es donde empieza a tomar sentido, que no vamos a hablar mucho de eso, lo dejamos para un tema más adelante, que son los encendidos de descarga capacitiva. ¿Por qué? Porque una descarga capacitiva lo que me da es una descarga de chispa muy rápida. ¿Qué me permite eso? Poder achicar los tiempos entre evento y evento y poder, digamos, dar la misma energía a la bobina. Tiene otros problemas como ser una menor duración de chispa, por eso en régimen bajo se hace el famoso multichispa, que tira varias chispas a la vez, pero donde más se encuentra, por ejemplo, sentido en la mejora en un descarga capacitiva es cuando usamos distribuidor. ¿Por qué? Porque si yo quiero agarrar y girar en un régimen alto, supongamos, no sé, tengo un Fiat 4 cilindros, ¿no? Y quiero que gire 9000 RPM, ¿no? O sea, ahí, bueno, faltaría hacer el al revés. Claro, pero bueno, fíjate que buscando iteraciones, más o menos estoy en 2 milisegundos 2, 2 milisegundos 3, ¿no? O sea, estoy con un tiempo de carga, tengo que reducir bastante el tiempo de carga para que llegue a ese régimen. Entonces, con un descarga capacitiva, ahí en ese caso puedo llegar a tener diferencia. Ahora, cuando ya paso a un sistema de encendido estático, ¿no? Que se llama sin distribuidor. Sin distribuidor. Claro. ¿Qué pasa? Ahí, como los tiempos se me elevan muchísimo, ¿no? De hecho, si se fijan y si después podemos llegar a dejarlo vinculado en la descripción, la planilla. Voy a poner el link en la descripción, sí. Y que pueden jugar y van a ver que si, por ejemplo, ahí lo tenés para 4 cilindros y ese es para esas condiciones, ponelo en 3 milisegundos, ponele, ¿no? El tiempo de carga. Ahí nos da todo redondito, ¿no? 7500 RPM, sí. 15000, 30000. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos lo mismo en un 8 cilindros, por lógica, va a ser la mitad del tiempo en distribuidor. Pero fíjense que tanto chispa perdida como secuencial no se me altera según la cantidad de cilindros. Porque en verdad se me está aumentando la cantidad de bobinas, ¿no? En un caso tengo una bobina cada 2 cilindros, en otro una bobina por cilindro, pero el hecho de tener más cilindros no me termina afectando en un sistema DIS, no me termina afectando el régimen máximo que pueda llegar a usar. No, claro, los encendidos sin distribuidor, la ventaja que tienen es esa, que el límite te lo da la bobina, no la cantidad de cilindros, ni el motor, nada. El límite te lo va a dar únicamente la bobina y el tiempo de carga que pueda manejar. Así que bueno, yendo un poquito ahí un comentario que vi de Agus que decía... por lo general los problemas de chispa no los tenés arriba en la zona de potencia máxima, sino en la zona de torque. Y es un tanto relativo eso, porque, por ejemplo, en los autos con nitro, puede que no lo tengas en la zona de torque el problema, pero sí en la zona de máxima potencia, porque la carga que tenés del encendido con todo el veneno adentro de la cámara te puede jugar una mala pasada, ¿no? Justamente te limita el encendido en altas vueltas porque estás medio jugado con la chispa. Claro. Entonces no es todo, como siempre decimos, un grandísimo depende. Sí, por ejemplo, si tenés un Honda que no cumple con las leyes de la física estándar, ¿no? Y tenés ahí un no montón tenés problema con el torque. No. O sea, tenés un montón de motores serie B, por ejemplo, que giran 9000, 9500 vueltas con distribuidor. Pero bueno, usa muy poquito tiempo de carga también, ¿no? O sea, de hecho, original usa 2.5 milisegundos de carga, una cosa así. Después es cuestión de que la ECU lo baje un poquito para que entre en el rango de RPM elegido. Claro, igual ampliando lo que dice Agus respecto al torque, es lógico, digamos, que sí, de tener un problema lo más común sería que te pase cuando en la parte de máximo torque. ¿Por qué? Porque es donde tenés la máxima carga en el cilindro. O sea, cuando estamos viendo todas estas cosas de los tiempos y demás, lo estamos viendo por ciclo de motor, ¿no? Y por ciclo, donde vamos a tener mayor carga en el cilindro, va a ser donde tenemos mayor eficiencia volumétrica y va a ser donde estamos teniendo el máximo torque. El torque. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente el máximo torque se da unas vueltas menores a la máxima potencia y en muchos casos por ahí puedo
depende de cuál sea la naturaleza del problema, si viene por una cuestión de el tiempo de carga que estoy teniendo, ahí sí se me limita con las vueltas. Si estoy teniendo un problema que, por ejemplo, me está fugando a través de la cerámica de la bujía, sí puede ser que lo note en la parte de máximo torque. ¿Por qué? Porque va a ser donde tenga la mayor tensión necesaria para el salto de chispa. Que ese es otro mito, que no lo vamos a hablar ahora, que lo dejamos para lo que sigue, que es la famosa, no, porque esta es una bobina de 30.000 volt, esta es una de 40.000 volt y esta es de tantos volt, ¿no? Como que no todo cumple la ley de la poronga, ¿no? Ya todos la conocemos, ¿no? ¿Cuál es la ley de la poronga? Cuanto más grande mejor. Y no es que sí, no, tengo esta tensión, porque haciendo un pequeño adelanto, no vamos a entrar en detalles, la tensión necesaria para el salto de chispa depende de justamente las condiciones que dijo Mati antes, de cómo ser, por ejemplo, la carga que tenemos la carga que tenemos, qué tan dieléctrico es el medio en el que estamos, que depende del combustible. Tal cual. Mati, ¿tenés ganas de responder algunas preguntas? Pasa que no las estoy viendo, estoy un tanto... Bueno, no importa, yo te las puedo. Sí, yo te las puedo dale. Nosotros. Bueno, el primero es, ¿por qué no estamos invitando a Moler para hablar sobre DAC? Porque hablamos de EQs. Claro. Perfecto. Respondidísimo entonces. Diego Silva nos pregunta, nos cuenta en realidad que tuvo una diferencia muy notoria en el sonido del escape al cambiar de encendido DIS a secuencial. Y lo que le marcaba la WADI también. ¿Por qué? Tengo FT300 en un Passat con módulo original, bobinas individuales. Sí, faltaría el dato, por ejemplo, qué tiempo de carga tiene ahí. Claro. No, para ver si realmente está saturando, ¿no? Qué quilombo, si está pasado. O sea, pasa mucho esto de que decís, me pasa esto, ¿no? Y bueno, yo lo veo, lo noto que estoy teniendo un X problema. El tema es que obviamente todas las cosas por algo pasan, ¿no? Entonces a veces pasa que por ahí sin ciertos datos no podemos... Sí, sin el panorama completo, como que es es hablar en el aire realmente. Que claro. Me cuenten lo que estamos haciendo, pero no tan en el aire. Claro, no sé, lo que cambia lo que marca la WAI. ¿Para qué lado? Porque también es una cuestión de vuelta como todo, entender, bueno, la WAI qué es lo que mide, o sea, ¿verdad? Una sonda, es un sensor de oxígeno. ¿Qué me mide? ¿Por qué me mide? ¿Qué quilombo estoy teniendo? Se me pueden mezclar un montón de cosas. Obviamente sigue respetando la física, ¿no? Las cosas por algo pasan. El tema es tratar de entender por qué. Exacto. Lauti nos pregunta, ¿3 milisegundos de carga y 3 de reposo o es relativo el reposo? No, por lo general el reposo es mucho más corto porque vos estás descargando la bobina y la descarga se hace a través del secundario en la chispa y por un tema de energía, ¿no? La energía, cómo descargas energía, al ser muy alta la tensión, las corrientes, si bien son bajas en la bujía, cambia muchísimo el tiempo en el que se descarga. El tiempo de descarga siempre es mucho menor al tiempo de carga por cómo se da, por cómo funciona el transformador, ¿no? Que a fin de cuentas la bobina es un transformador de tensiones. Sí, y un tema de vuelta del tiempo de descarga, cuando hablamos de tiempo de descarga y demás, estamos hablando del tiempo mínimo, porque en un régimen donde le está sobrando, el tiempo de descarga que está teniendo es mucho mayor. Claro, donde te sobra, o sea, el tiempo de descarga pasa y el resto es todo tiempo muerto. Claro, a ver, ese en verdad sería el tiempo que tengo entre descarga y carga, ¿no? Entre el salto de chispa, cuando le corto el negativo de bobina, y que hasta que vuelvo a poner el negativo de bobina. Ese es mi tiempo entre chispas, por así decirlo. Bueno, no es entre chispas. Sería el tiempo justamente de reposo. De reposo. Entonces no es que lo pongo fijo, salvo que siempre estamos hablando de una salvedad de sistemas inductivos, ¿no? De que estamos cargando la bobina. Cuando tenemos, que ahí después vienen los quilombos y se derrite todo, cuando empezamos a hacer lo que hace gente de una provincia mediterránea, de empezar a mandar configuraciones y demás, ¿qué pasa? Vos, por ejemplo, para un descarga capacitiva, en muchos casos se usa el Duel, encuentran que te lo dice al 50%.
que significa que divide la mitad del tiempo en alto, la mitad del tiempo en bajo. ¿Por qué? Porque el sistema de descarga capacitiva lo único que busca es el flanco. Ese flanco corresponde al momento del avance, del salto de chispa para el cálculo del avance. Entonces, ¿qué pasa? Si eso lo ponemos en un sistema inductivo, ¿no? Con un 50%, en baja se va a pegar una derretida hermosa. Es más, tal vez en alta no tenemos tanto problema, pero en baja, que va a estar muchísimo tiempo cargando, ¿no? Bueno, se va a pasar ampliamente de esos tiempos, porque también hay otra cuestión que tenemos que entender en el motor, que es la relación que viene por las RPM entre el ángulo y el tiempo, ¿no? Que venía con el tema de los platinos, ¿no? Cuando teníamos un cierto ángulo de platinos y demás, que es algo mecánico. El problema que teníamos en los platinos era que ese mismo ángulo, a medida que las vueltas aumentaban, era menor tiempo, era cada vez menor tiempo. Entonces, mi tiempo de carga, ¿no? Venía bajando. Sí, además en un sistema inductivo, en un sistema transistorizado, el tiempo de carga se mantendría. Y en uno de platinos, ¿qué pasa? Mi tiempo de carga es menor. ¿Por qué? Porque el ángulo es el mismo, pero ese ángulo, a mayores vueltas, es menor tiempo. ¿Alguna otra pregunta que quedó, Nico? Muy bien, quedó dos preguntas quedaron. Alfredo pregunta, ¿hasta cuánto se le puede dar de duel con bobinas convencionales? Depende. Depende, a las bobinas de baño de aceite le podés dar una huevada, le podés dar 8 milisegundos y no les pasa nada. Claro, y volvemos de vuelta a la ley de la poronga, ¿no? O sea, no necesariamente por tener 8 o 2 milisegundos tiene más chispa, eso es lo interesante. Hay un punto en el cual ya satura la bobina. Incluso antes de saturar la bobina, puede que tu energía de chispa ya no varíe. Claro. De hecho, ya al 85% de carga o al 100%, claro, una bobina prácticamente tiene la misma chispa. Poné la imagen de la rampa de. Te lo pongo. De la rampa de corriente. Te lo pongo. Sí, en eso se ve bastante claro. Claro, en eso se ve claro porque, ¿qué pasa? Es una cuestión de la energía me la va a dar la corriente que tengo. Y el... carga. Uy, se puso a... Estos son tiempos de televisión. Esto sirve, está bien. Fíjense qué pasa. En lo que sería mi eje vertical, ¿no? Estamos ampliando. Ahí estamos. No me deja. Bueno, no importa. Ahí, espero que lo vean. En lo que es mi eje vertical sería que la corriente está asociado con la energía que tengo. De hecho, en esta imagen tengo una rampa muy vertical, ¿no? De hecho, por ahí se puede llegar. Eso es una bobina hermosa, así. Esa, ahí estamos perfecto. ¿Qué pasa? La energía que voy a tener y ahí incluso no se llega, en la corriente no está saturando porque no se llega a aplanar. ¿Qué pasa? Por ahí tal vez supongamos que, no sé, en ese punto saturó. Si yo le doy 3/4 de ese tiempo, estoy con gran cantidad de energía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La energía disponible. Ahora, a nivel térmico, lo que se me va a calentar el driver y la bobina y demás es función del área bajo esa curva. Entonces, ese poquito más que yo aumento no me da mucha más potencia de chispa, no me da mucha más energía de chispa. Pero sí térmicamente la cosa se complica. Entonces, teniendo lo demás, lo único que logro es calentar la bobina o los módulos, ya sean interno o externo, al cohete. Sí, no tiene mucha razón de ser pasarse del 70-80% en la gran mayoría de los casos, ¿no? Claro, por lo general, si tenés un problema al 80% de tiempo de carga de la bobina, por ir al 100 no lo vas a solucionar. Lo vas a solucionar probablemente pasando a otra bobina. Sí, o solucionando a ver qué problema tenías por qué lado, porque tal vez, no sé, la alimentación de tu tensión era deficiente, que le está llegando a la bobina, y obviamente ese tiempo de carga que se ve y demás depende de la tensión. A mayor tensión, ¿no? Más vertical termina siendo, y a menor tensión, ¿no? Tarda más en cargarse. El tiempo, estamos bien, siempre las cosas están referidas a una cierta tensión. Por eso tiene sentido en muchos casos poder manejar, más allá de que
incluso compensan, los sistemas se compensan con la tensión de batería, ¿no? Tienen en cuenta la tensión de batería. ¿Para qué? Para tratar de mantener mi energía, ¿no? Lo más pareja o constante posible. Entonces, si por algún motivo me cayó la tensión de batería, me alarga mi tiempo de carga para poder compensar eso. Hasta para llegar a la misma energía. Claro, que pueda. O lo mismo también si estoy teniendo mucha tensión, por el motivo que sea, porque puede ser que esté usando incluso una batería de 16 volt, ¿no? Una batería de 8 celdas, ¿no? Las celdas tienen 2 volt. Tenés baterías de 12, de 14, 16 volts. Eso ya de 16 volts se usan para sistemas sin alternador. Pero estoy teniendo 16 volts, ¿no? En la bobina, en los inyectores, en la bomba, en todos lados. Y ¿qué pasa? Ahí por ahí necesariamente mi tiempo tiene que ser menor, porque si no, si yo le dejo el mismo tiempo que tenía con 14 volts, ya la voy a estar pasando de saturación y voy a estar teniendo problemas problemas térmicos, ¿no? Entonces poder también manejar según la carga me ayuda a eso, a poder aprovechar. Pero de vuelta a lo mismo, no es que le doy... Incluso muchas veces me puede llegar a pasar de que termina siendo un parche, yo le doy más tiempo de carga. De vuelta, depende de qué bobina, qué caso, qué condición y demás, y me lo esté solucionando, pero tal vez, no sé, tenga que usar otro tipo de bobina u otro tipo de bujía o alguna otra cosa. Incluso, para cerrar, en muchos casos, en casos extremos, pero extremos de verdad, necesitamos un descarga capacitiva, ¿no? ¿Para qué? Para poder quemar esa cantidad de combustible. Les diría que, porque también ahora se puso muy de moda, los sistemas de descarga capacitiva existieron desde siempre, los yankees lo usaban justamente por el tema de los carburadores, de los distribuidores, y ahora se puso más de moda, no, tenés que poner el porón 2 par, porque de esa forma te quemás todo, que podés quemar todo el combustible, todas las cosas y demás. Y hay condiciones muy particulares en las cuales se me termina dando eso, ¿no? Tal vez sí con nitrometano, o tal vez si estoy teniendo una carga por cilindro, porque también siempre cuando hablamos de potencia no es una potencia absoluta, sino que lo tenemos que considerar por cilindro. No es lo mismo en un 4 que en un 6 que en un 8, el mismo valor de potencia. Y ¿qué pasa? Ahí sí me puede pasar que tal vez yo le doy 60 PSI, ¿no? Con todo metanol y un poquito de nitrometano también, y para que un sistema inductivo no me llega a quemar. Y de todas formas, ante eso, es cuestión de fijarse cuál es el auto que el año pasado hizo el récord de stock chasis tracción delantera, récord mundial, ¿no? Y tiene 4 bobinas de Gol comunes y tiene un módulo externo de la marca de Inge Pro, que tiene 4 drivers, ¿no? Yo de hecho una vuelta, pues yo lo conozco al negro, en una vuelta en Junín estaba Néstor todavía en esa época, un grande, y tenía un quilombo, se le había quemado se había explotado la placa hermosa, y bueno, pues fallaba, se fue, estaba Nico también, se fue con la camioneta. Es más, creo que Agus, si está ahí está acá en los comentarios, Agus, no sé, creo que estaba ahí, o no sé si se acuerda. Y bueno, se fue a lo de un cliente, no sé en dónde, buscó un módulo, lo cambiaron todo, anduvo. Que yo me acuerdo, bueno, yo soy en línea de anécdota, pero que el negro dice che, ¿y esto hasta qué hora está? Y creo que fue Agus, o no sé, o alguno que estaba conmigo, que le dice, ¿hasta cuándo está? Hasta que vos puedas correr. Hasta que tire. Claro, sí, bueno, era con la Sabero Blanca, la que después se palió, creo que en Luján de Cuyo. Pero bueno, el FLD tiene 4, y la Sabero estaba igual y demás, tiene 4 bobinas, 4 bobinas sin módulo de Gol comunes, del Gol viejo, ¿no? En la foto se ve clarito, son las 4 bobinas de Gol comunarda. Sí, tiene eso, que me acuerdo cuando fue el año pasado en el récord, había un audio de un brasilero indignado, ¿no? Porque decía, no, que nos dicen que tenemos que poner esto, el otro, y tiene 4 bobinas. Entonces, bueno, no es solamente, a veces se le da más importancia a la flecha que al indio, y es al revés.
Fantástico. Bueno, última pregunta para este tema. Un módulo FISPA contra un Bosch original, ¿te cambia la forma en que te carga la bobina? ¿Te cambia la forma en cómo te carga la bobina? Sí, Mirá, igual no- te salteaste una, Nico. Bueno, después volvemos a eso. Yo no tengo hechas pruebas sobre unos y el otro como para comparar. Habría que probarlo con un osciloscopio y ver la corriente, manteniendo todo el resto de los elementos igual, ¿no? Misma bobina, mismo tiempo de carga y demás, y hacer la comparación. La realidad es que no tengo hechas comparaciones como para decir sí, no, etcétera. Tengo entendido que el módulo Bosch soporta más corriente o sea, la corriente máxima que te entrega es mayor al que te entrega un FISPA, un módulo chino. Pero la realidad es que no tengo hechas pruebas. La ventaja es que si vos crees que no te alcanza el FISPA, compras el Bosch, lo sacás y lo pones. Exactamente, es muy fácil de testear prácticamente, ¿no? Sacar y poner y ahí te das cuenta si tenés un problema o no. Lean, ¿qué pregunta me había salteado que no lo vi? La de Juancho. La de Juancho, nuestro querido amigo Juancho. Ok. Si uso esa configuración para 7500 RPM, pero tiro 7800, ¿la pérdida de chispa es realmente significativa como para cambiar de bobinas o es ínfimo? Y la realidad es que depende muchísimo de cómo está el motor y de qué, o sea, de qué estás quemando adentro del cilindro. Puede que vos ya estés recontra caído de la zona de torque, como decía Agustín, estás recontra caído del torque del motor y no tenés ninguna sobrealimentación, nada, o sea, la carga que tiene tu cilindro es muy baja, por lo cual tener menor potencia de chispa realmente no te afecta, como puede que estés teniendo una carga de cilindro alta y te afecte. Eso, la realidad es que hay que probarlo para ver si realmente estás teniendo un problema o no. No es una regla. No es una regla, si me paso de 7500 tengo que cambiar la bobina, no. La idea es entender qué es lo que pasa. Sí, de nuevo, depende. Claro, depende. La mejor respuesta es depende. Aplica todo. Sí, y eso es una cosa increíble, siempre aplica. Claro. Pero la gente a veces se enoja al respecto, ¿eh? Después lo entienden igual. Pero si no depende, le decís it depends y ya tiene otra fuerza. Claro, tiene otro nombre. Exacto. Bueno, ¿quedó algo? Creo que no. No, estamos como para pasar al tema que sigue, ¿no? Bueno, muy bien. El próximo tema me toca a mí. Esperá. Sí. Esto la vimos acá, Gabriel. La manera de obtener un duelo óptimo. Que de vuelta. El óptimo es un poquito. O sea, medio que lo dijimos, pero no específico. El óptimo depende para qué condición, ¿no? El óptimo sería poder variando la carga, porque el tema es qué entendemos como óptimo. Óptimo sería que no me falte energía y que no me caliente. Si yo puedo variar la carga de bobina en función de la carga de motor, ¿por qué? Porque de hecho, regulando, podemos, a ver, aquellos que tienen una inyección manual pueden ponerse a jugar y bajar el tiempo de carga, ¿no? Y van a ver que regulando lo dejan con 1 milisegundo de tiempo de carga y el auto básicamente regula igual. Ahora me quieren acelerar, se tira Con medio 0.6. Sí, con nada. Con nada. 0.6 no tiene problema. Hiciste esa cagada. Sí, obvio. Entonces, o sea, es ínfimo el tiempo de carga y aún así tenés chispa como para que claro, regule. porque tenés una carga dentro del cilindro muy baja. Lo que tenés adentro del cilindro. Pensá que la eficiencia volumétrica es mierda. ¿Por qué? Porque estás restringido con la mariposa. Claro. Porque no es ni siquiera una cuestión de qué torque tengo ahí, porque en todo caso sería el torque que tengo en máxima carga. Lo que estoy teniendo con mariposa cerrada para regular es nada, entonces necesito muy poco. Entonces, bueno, el óptimo depende para qué. Sería, como regla general, yo tendría que usar el tiempo de carga, el mínimo tiempo de carga que no me traiga un problema de encendido. El mínimo que no falle. Exactamente.